Bienvenidos a Hablando Claro y en Serio. Le doy gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente a mi canal de YouTube. Recuerden, esta semana suscribirse es totalmente gratis. Así que aproveche, suscríbase y dele a la campanita. Bueno, la semana que viene también y después de esa también es gratis. Pero de todas formas, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que esté pendiente de nuestro contenido. Estamos haciendo muchas cosas y de verdad que deseamos que usted pues se disfrute de lo que estamos haciendo, lo cual lo hacemos con mucho amor y mucho respeto para cada uno de ustedes. Hoy tengo el placer de conversar con un amigo, con un hermano, un predicador, un evangelista, el cual Dios está usando de una manera muy poderosa, de una manera muy increíble. Mi admiración y respeto para mi amigo y hermano Eduardo de los Santos. Eduardo, Dios te bendiga. Un placer. Amén, amén, ¿Cómo hermano. estás? Estoy muy bien, gracias hermano por esta invitación. De verdad que para mí es una honra estar aquí contigo. Te doy las gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor. Muy contento saber que tengo la oportunidad de entrevistarte. Amén, amén. Mucha gente ya te ha visto en diferentes lugares, diferentes escenarios, pero queremos saber un poco más de ti, de dónde tú eres. Bien, yo soy de la provincia de Samaná. De allá nací, allá tengo mi familia y de ahí soy. Yo he escuchado que a Samaná le dicen la tierra del fuego. Sí, bueno, allá hay mucho ministerio, de verdad que se está levantando muchos jóvenes de Dios que están impactando fuertemente en el mundo espiritual y ganando mucha alma para Cristo. ¿Tuviste la oportunidad de predicar allá? Sí, claro, yo de hecho allá fue que yo conocí al Señor. Okay. Y de ahí en adelante el Señor comenzó a usarme en esa zona y pude ministrar la palabra en muchas iglesias allá en la provincia. Hay muchas personas que me conocen, la gloria del Señor, porque Dios pues ha puesto un ministerio y gracias al Señor allá fue donde se desarrolló. Ok. ¿Tú naciste en un hogar cristiano? No. Mi madre convirtió primero que yo, pero cuando mi madre se convirtió, ya habían pasado ese mucho tiempo, porque mi familia, específicamente mi madre, era hechicera, bregaba con ese tipo de cosas, y Dios la tocó y vino el evangelio. Después de eso, Dios también me tocó a mí, al ver yo a mi madre sirviendo al Señor, como ella antes era en el mundo, bajo opresión, atadura, y ver ahora a mi madre libre, pues eso me tocó. Y yo decidí, pues, entregarle mi vida a Jesús. Ok. ¿Me podrías contar cómo fue esa experiencia de vivir en ese ambiente de hechicería en el cual vivía tu madre? Bueno, ¿sabe? Yo soy de Samaná, pero mi inicio comenzaron en Venerito, Okay. acá. Entonces aquí era donde mi madre pues tenía esas cosas. Y de verdad que fueron momentos muy difíciles. ¿Por qué te digo muy difícil? Porque en ese tiempo mi familia, pues mi padre, están pasando un momento de muchas aflicciones, pleitos, y de verdad que toda esta cosa me hacía que mi corazón pues estuviera inquieto, porque al ver a mi padre discutiendo con mi madre no es tan fácil para un joven. Okay. Entonces ya cuando el Señor permite que mi madre vaya a Samaná, es decir, se mudara con todo por allá, entonces ahí es cuando mi madre decide aceptar al Señor, y ahí es cuando la vida, tanto de ella como mía, comienza a cambiar, cuando Jesucristo entra en nuestros corazones. ¿A qué tú te dedicabas antes de ser cristiano, de conocer al Señor? Bueno, yo hice un curso allí en Samaná y me dedicaba a dar talleres de informática. Okay. Yo trabajaba para Indotel. Entonces, luego de yo recibir a Jesús, pues a través del ministerio, invitaciones, ya no pude seguir trabajando.
porque ya era demasiadas las invitaciones que tenía y tenía que faltar al trabajo. Entonces yo decidí, pues, tomar el ministerio por completo. ¿Cómo tú inicias en el ministerio? Bien, yo inicié, fíjate, allá en la iglesia habían unas mujeres que realmente yo admiro a esas mujeres por el ministerio que tenían. ¿Estamos hablando de este lugar? En Samaná. Samaná, ok. Entonces allá yo comencé a juntarme con esas mujeres. Y esas mujeres hacían muchos retiros. Y ahí comencé a involucrarme porque ellas me daban oportunidades. Y ahí yo comencé pues, a hacer clamores. Y de hecho me daban mensajes en los hogares. Y ahí yo comenzaba a predicar. Y así comenzó. El ministerio comenzó en los hogares. Ok. Tú empezaste a predicar. Tu primer mensaje fue en una casa, en un hogar. Sí, en una casa. Ahí fue que comenzó el ministerio, en una casa. ¿Recuerdas la primera vez que tú predicaste? Sí, la primera vez que yo prediqué lo hice donde mi hermana. Ok. Sí, ahí fue donde había un culto de dama. Y de hecho, habían tantas personas, yo estaba súper emocionado. Porque yo dije, wow, este es mi primer mensaje que yo voy a dar. Y de hecho, estaba emocionado, pero también estaba asustado. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te sentías en confianza, nervioso? ¿Cómo bueno, fue? yo tenía como de todo un poco. Tenía confianza, pero también estaba nervioso, estaba preocupado. Porque en realidad nunca yo había hablado a tantas personas al mismo tiempo. Y yo decía, bueno, ahí va a estar fulano, ahí va a estar fulano. Y eso hacía que mi corazón se acelerara un poco. Pero, ¿pudiste predicar normal o...? Bueno, inicié asustado. Ya, te salían las palabras, es lo que yo quiero decir. Exacto, me salían las palabras, inicié un poco asustado, pero terminé bajo la presencia poderosa del Señor. Y de verdad que lo que más me impactó en ese culto fue, no sé si lo hice bien, si lo hice mal, pero alguien se levantó después que yo terminé de predicar y me puso la mano en el hombro y me dijo, lo hiciste bien. Y eso impactó mucho mi corazón. De hecho, de en adelante yo dije, lo voy a seguir haciendo, porque a alguien impacté. Es decir, esa persona que dijo que lo hice bien, quizá él no se dio cuenta, pero en mi corazón eso hizo un gran efecto. Como más o menos, ¿cuántas personas había en ese lugar? No sé, podría decirte como unos 25 personas, más o menos. Era un buen culto. ¿Tú más o menos sabes en cuántos lugares has predicado aquí en el país? Bueno, eso no te sé decir. ¿Son muchos lugares? Sí, son muchos. Porque en Samaná, Dios me permitió ser director de jóvenes. Sí, entonces teníamos una 38 iglesias. Entonces, en esas iglesias, yo predicaba regularmente en esas iglesias. Porque como era director, siempre los jóvenes, la sociedad, me invitaban a campañas de jóvenes. Entonces, eso pues me daba como más, hacía más énfasis en que la gente pudiera invitarme a predicar. Eduardo, nosotros, el equipo de Hablando Claro y en Serio, tiene algo preparado. Es decir, como una sorpresa en medio de la entrevista. ¿Qué te quiero decir? O sea, me explico. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. Si me pueden ayudar por ahí, Natalie. Yo te voy a hacer unas preguntas. Son un poco incómodas de contestar. Son un poco incómodas de contestar. Son de ese tipo de preguntas que uno, antes de uno contestar, uno como que lo piensa dos veces. ¿Entiendes? Entonces, yo te voy a hacer esa pregunta, pero aquí es donde viene el detalle. Tú no estás obligado a contestar. Eso si tú quieres. Eso es si tú quieres. Ahora bien, si tú no contestas, gracias Rubén, si tú no deseas contestar, tú tienes la opción de beberte un trago de sidra.
Eso es una bebida que no tiene alcohol ni nada de eso, porque sabemos que como cristianos pues no tomamos alcohol. Sí. Entonces, te vamos a hacer unas cuantas preguntas. Por cada pregunta que tú no quieras contestar, pues te da un trago de él. Ok. Bien ahí. Así que vamos a ver cuántas preguntas pues tú contestas. ¿Eh? Bien. Hace ya un año, aproximadamente, o más de un año, hubo un cambio de mando en la congregación, ya aquí en Higüey, en la iglesia donde actualmente perteneces. Cambio de mando en el sentido de que ya no está el pastor José Benito Capois, Ok. sino que está otro pastor. Sabemos de la amistad que tú tenías con él. ¿Te afectó la salida del pastor José Benito Capois, ya con su traslado? Oh, bueno, claro que sí. Me afectó mucho porque en realidad nosotros, todo el mundo sabe que Capois y yo éramos muy cercanos. Es decir, de hecho, yo me catalogaba como familia de él, de Capois. Y sí me afectó. Tengo entendido que muchas personas decían como que tú eras el hijo de... Sí, hay personas que decían que yo era el hijo de Capois, claro. Si tú tuvieras el poder, la autoridad o tuvieras la decisión de elegir quién va a dirigir la iglesia, entre el pastor Capois o el pastor Valdemar Brillante, ¿cuál tú elegirías? Bueno, en esa parte yo pienso que... Tienes que elegir a uno. Si no... No, porque yo puedo, es decir, como traerte... te voy a traer lo que yo pienso. Ok, pero al final tienes que mencionar... Sí, yo pienso que en realidad es la voluntad del Señor que siempre hay que buscar. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que lo que pasó fue porque el Señor lo permite o lo permitió. Sí. Entonces yo pienso que el que está dirigiendo ahora mismo es el que tiene que dirigir la iglesia, porque es el que Dios eligió para este tiempo. Bien, salió de esa. Salió de esa, sí. Como decíamos al principio, has tenido la oportunidad de predicar en muchas iglesias. De hecho, prácticamente no sabes en cuántas, porque has tenido la bendición de ir a diferentes lugares. Cuando tú vas a esos lugares, ¿cómo es el trato que te dan los pastores? Bien, pero ¿cómo? El trato que te da el pastor, ¿te siente a gusto? ¿Te siente con deseos de volver a ciertas iglesias? ¿O han habido iglesias como que tú dices, bueno, gracias a Dios, pero para ahí yo no vuelvo? Bueno, sí, han pasado situaciones. Sabe que hay lugares que uno va y te reciben con mucho gozo, con mucho amor, pero también han visto lugares que me han pasado que, de hecho, yo mismo me he querido ir. Y te digo eso porque hay personas que cuando tú llegas, miran muchas veces tu físico. De hecho, en una ocasión, yo fui a predicar a una iglesia y alguien dijo, pero mira lo que nos mandaron. Oh, pero ¿cómo así? O sea, es decir, una forma de como de menosprecio, tú bueno, estás diciendo. Más o menos, porque creo que esa parte no debería decirse. Pues si tú invitas a una persona a predicar, o mayormente a mí me llevó un pastor. Ok. Sí, entonces cuando llegamos, el pastor, le dice a mi pastor, al pastor que me llevó, pero mira lo que me trajiste. Entonces, ¿cuál fue tu reacción? Eso fue lo que me trajiste. Entonces, ¿cuál fue tu reacción? Ay, Dios mío. Lo que me quedé como, wow, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo que?
Entonces, pero tú sabes que hay algo que yo siempre he aprendido, es que Dios, cuando tú le buscas, Dios te va a respaldar donde quiera que tú vayas. No importa donde tú vayas, Él te va a respaldar. En ese momento, si yo me hubiera llevado de esa palabra, quizá haya estado agobiado, quizá no predico, pero yo sentí la presencia del Señor sobre mí, que me dijo, yo estoy contigo. Y en ese momento, el poder de Dios tocó tan fuerte esa iglesia que liberaciones. De hecho, recuerdo que había un coro que estaba adorando, y cuando el poder de Dios cayó sobre ellos, muchos cayeron como serpientes, bajaron del altar oprimidos. Persona del coro. Persona del coro. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que no importa que la persona pueda que te menosprecien, si tú estás seguro en lo que al que tú le estás sirviendo, yo sé que el Señor te va a respaldar. Quiero aprovechar ahí en ese mismo tenor. ¿Es normal que pase eso, que personas del coro de la iglesia o personas que tengan alguna responsabilidad caigan como serpientes, como tú acabas de decir? Que caigan endemoniados, para que la gente entienda mejor. Sí, mira, que sí es normal. Sí, eso es normal, que pase eso. Bueno, eso pasa. Te digo que pasa porque lo he vivido. Okay. Pero también tú sabes que también hay en esa parte existe lo que es el descuido. Porque no te voy a decir, eso pasa porque la persona está en pecado o cualquier cosa, no. Hay personas que se descuidan. ¿Sabes? Cuando nosotros venimos de la tiniebla a la luz, todos sabemos que tenemos batallas. En el mundo nosotros bregábamos con diversas, hay personas que eran atadas a la pornografía, hay personas, entonces cuando esa persona viene al evangelio, si no se cuida, si no busca la presencia del Señor, en cualquier momento va a ser atrapado por Satanás. En el momento que la presencia de Dios llegue, cualquier cosa que no esté alineado a la presencia del Señor va a caer por tierra. Entonces por eso yo creo que esas situaciones que se están dando es porque hay mucho descuido. Okay. Eduardo, uno te ve y uno dice, bueno, es una persona joven, sí, que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes congregaciones. Cuando tú llegabas a la iglesia, o mejor dicho, cuando tú terminabas de predicar, las jóvenes no se te tiraban. Mira, tú sabes que en esa área a veces uno dice, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque tú ves reacciones que de verdad impactan, porque a veces uno va a predicar, yo iba a predicar a los lugares y cuando salía siempre hay hermanas que se ponen como a la disposición, mire, yo soy fulana, yo adoro, yo aquello. Entonces, pero también eso lo produce más, es el ministerio. Okay. Es decir, si tú eres una persona donde tú te destaques, la persona te va a ver. Y si tú lo haces bien, la gente le va a gustar como tú lo haces y va a querer estar cerca de ti. O sea, tú estás diciendo que las muchachas, las jóvenes que sí se te tiraban, lo hacían era por el ministerio y no porque tú eres un joven elegante. Bueno, yo pienso que mayormente lo hacían por el ministerio, mayormente. Porque, mira, toda mujer siempre anhela un hombre de Dios. Independientemente anhela un hombre que sea de Dios, que la respete, pero que sea de Dios. Entonces, cuando un joven llega a una congregación y es usado por el Señor, es indiscutible que la joven que todavía está esperando en el Señor va a visualizar el joven. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, no solamente conmigo, quizás con todos los ministerios jóvenes, que de hecho tenemos que cuidarnos de eso. En la iglesia donde tú te congregas actualmente, cuando estabas soltero, ¿se te llegaron a tirar las jóvenes? ¿Donde te congregas actualmente? No, nunca pasó. No, hay, porque tirárseme así, de que mira, yo estoy por ti, así no. Pero hay personas que tú sabes que simpatizan. ¿De qué forma lo hacían entonces? Más o menos, hay personas que simpatizan por ti. Es decir, tú le caes bien
Y ya tú sabes que si tú te pones... Eduardo, como evangelista, ¿qué meta te gustaría alcanzar o qué metas te faltan por alcanzar? Bien, como evangelista, mi meta a seguir o mi meta a alcanzar es las almas. Esa es la meta. Es decir, alcanzar las almas perdidas. Ese es el enfoque. ¿Es difícil ser evangelista? Te pregunto porque normalmente cuando uno ve la vida que llevan los pastores, uno sabe que es una responsabilidad muy grande. Sí. Tienen el peso de toda una iglesia. Exacto. Encima. Entonces, el evangelista también lleva una gran responsabilidad de llevar. Un evangelista no puede estar inventando a la hora de subirse en un altar. Es palabra de Dios. Entonces, por eso me surge la pregunta: ¿es difícil ser evangelista? Mira, si te digo que es difícil, te voy a hablar mentira. Yo pienso que la palabra que tú dijiste es una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad hay que llevarla a lo que es la presencia del Señor. No podemos hacer nada sin la presencia del Señor. Yo pienso que cuando una persona dice, bueno, es difícil lo que está sucediendo más o menos con el Evangelio. Hay muchas personas que están desconectados totalmente del Evangelio, pero siguen como en forma de pantalla. Entonces, a veces, ese tipo de cosas que sucede en las congregaciones y en el mundo, pues hace que mucha gente piense que el Evangelio no se puede llevar y que el Evangelio es imposible llevarlo. Y yo entiendo que cuando tú estás bien con Dios y llevas la presencia del Señor, esa misma presencia, porque recuerda que el Señor dijo, ven a mí, trabajado y cargado. ¿Y yo qué voy a hacer? Te voy a hacer descansar. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, esa carga diaria que nosotros llevamos en Él van a ser livianos o van a desaparecer. ¿Qué se necesita para ser un buen evangelista, un buen predicador? Mira, se necesita, es lo primordial. Tú necesitas orar. Y lo segundo, la lectura de la palabra. Es decir, ese es el alma del evangelista. ¿Por qué? El evangelista que no tiene la palabra y no tiene la oración, la consagración, será como un metal que resuena. No va a suceder nada. Pero cuando una persona se conecta a la palabra, se conecta a la presencia del Señor, eso va a fluir solo. ¿A qué lugares te gustaría ir? ¿A qué lugares te gustaría predicar que tú todavía no has ido? Bien, me gustaría ir a Colombia. ¿Te gustaría Colombia? Sí. ¿Ahí te han hablado de ese lugar? ¿Hay alguna necesidad que tú entiendes allá? Sí, ¿sabe? Yo fui a Colombia una ocasión. Ok. Pero no pude predicar. Entonces, por eso, pienso que en ese lugar Dios tiene algo muy poderoso. Porque el hecho de no poder hacerlo, pensé que había una resistencia espiritual de parte del enemigo. Okay. Y también un propósito de parte de Dios. Entonces, sé que en ese lugar Dios tiene una palabra. Y por eso anhelo, pues, ir a ese lugar y llevar una palabra. ¿Cómo tú ves la juventud hoy en día? Los jóvenes dentro de las iglesias están buscando de Dios, hay una dejadez, están viviendo de una manera como indiferente, o tienen hambre de buscar la palabra de Dios. Amén. Mira, hay una generación que está agresiva. Yo creo que hay una generación que está agresiva, que está buscando la presencia del Señor. Pero también hay otra generación que está muy pasiva, que está muy quieta y está muy apática. Entonces, yo creo que se necesita que la juventud por completo, porque no queremos simplemente un grupito, necesitamos que la juventud despierte, que despierten los ministerios jóvenes. Y yo sé que Dios ha
ha programado algo sobrenatural para este tiempo. Y es con los jóvenes. Porque de hecho la Biblia dice que los jóvenes somos fuertes y hemos vencido al maligno. Es decir, Satanás sabe que nosotros tenemos una encomienda en esta tierra para hacer cosas poderosas en la mano del Señor. Eduardo, tienes 3 minutos para que le des un mensaje a los jóvenes que no conocen de Dios. O no solamente a los jóvenes, a las almas en sentido en general. Amén. Adelante. Bien, quiero que esas personas que me están escuchando, que de una u otra forma están oprimidas, en necesidad, tienen problemas, están pasando momentos súper, pero súper difíciles. Quiero que entienda que el Señor Jesús dejó el cielo, dejó el trono para venir a morir aquí en la tierra con un solo propósito: salvarte, para que tú entiendas que solamente en Él hay vida eterna. No importa la necesidad que tú hayas tenido, Jesucristo quiere salvar tu vida, quiere cambiar tu historia. Vení a mí todo lo que estéis trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Busca a Dios, porque solo Él te puede traer vida eterna. Amén. Señores, esto es Hablando Claro y en Serio. El joven evangelista Eduardo de los Santos pudo contestar todas las preguntas. Mi deseo hubiera sido que hubiera probado un trago por lo menos, pero nada. Recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita. Dios te bendiga.